Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de poder llevar un mensaje, Padre. Que en el nombre de Jesús sea tu gloria, tu misericordia, Señor, cada día, ayudándonos a poder salir adelante. Creemos, Señor, de que vienen tiempos mejores para nosotros, para cada uno de la iglesia, para cada una de las personas, Señor, que de una u otra manera esperan que tu palabra esté corriendo, Señor, pero que sobre todo tu palabra y tu misericordia les guarde y les guíe, Señor. Hoy nos preparamos, Señor, nos disponemos a llevar un mensaje de bendición, un mensaje por tu mismísima palabra, por tu mismísimo espíritu. Queremos pedirte, Señor, que no falle nada, que la comunicación sea fluida, que en el nombre de Jesús podamos encontrar, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo. Queremos rogarte por los hermanos que están conectados, los que se van a conectar de una u otra manera, para que por favor, Señor, nos ayudes. Ayúdanos, Dios, ayuda a Colombia, ayuda a Honduras, a cada uno de los países, Señor, que están en conflicto. Mira la vida de Israel, Señor, la vida de su gente. Te ruego por Israel, Señor, te ruego por el conflicto que tal vez en este momento ellos están viviendo, pero que sobre todo, Señor, sea tu gracia y tu misericordia ayudándonos. Mira las autoridades espirituales que has puesto sobre nosotros, el apóstol Germán, el apóstol Sergio, cada uno de los ministros, Señor, cada uno de los pastores, autoridades, Señor, ovejas y todo aquel que escucha este mensaje. Hoy estamos bendiciendo a todos aquellos que nos escuchan, que se conectan, Señor, a través de las plataformas desde Ecuador, Señor, en Estados Unidos, Señor, en Centroamérica y sobre todo aquí en Colombia también, Señor. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús, te rogamos que por favor nos puedas ayudar, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Hoy más que nunca te rogamos para que puedas ver nuestra vida. Ponemos este mensaje en tus manos. Mira al huérfano, al pobre, la viuda, aquel que no tiene. Te ruego que los puedas bendecir en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén, amén y amén. Bueno, saludamos, hermanos, a todos aquellos que están conectados, los que se van a conectar, los que van a ver este mensaje de manera posterior. Queremos saludarles y enviarles un saludo muy cordial. En esta noche queremos pues hablar de parte del Señor, hablar de un tema que el Señor ponía en nuestro corazón. Mire que predicando el domingo allá en Puerto Cortés, mientras estábamos en Honduras, predicando el domingo sobre este tema me llamó mucho la atención, porque yo les hablaba a ellos de los 7 tiempos que hay en la Santa Cena, pero dentro de los versículos que utilicé estaba Deuteronomio 2, y Deuteronomio 2 habla del pueblo de Israel en la ruta hacia Canaán. El pueblo de Israel, dice 1 Corintios 10, a partir del versículo 6, dice que todas las cosas que les acontecieron a ellos son como ejemplo para nosotros, los que hemos de heredar la salvación. Se lo estoy parafraseando. Entonces, me llamaba mucho la atención que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, pasa por el desierto, estando ahí en el desierto, dice que ellos estuvieron alrededor del monte Seir, dando vueltas, muchas vueltas. Y el Señor le habla a Moisés y le dice, bastante tiempo habéis dado vueltas sobre este monte. Entonces, me llamó mucho la atención y seguí como rumiando sobre ese tema. Y hoy quisiera, pues, tal vez darle otro ángulo, un pincelazo más sobre eso, porque creo que es bien importante poder desarrollar las cosas que el Señor nos ha mandado. En el año de la recompensa, que nosotros podamos recibir la recompensa que el Señor ha determinado para nosotros, pero que en el nombre de Jesús sea por su Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo añada mucha bendición a esta palabra, que nos dé un corazón sensible, oídos sensibles y un pensamiento abierto a escuchar su palabra y a entender de que Dios nos está hablando en este tiempo final para beneficio de nosotros, beneficio de su pueblo, de su iglesia, y que en el nombre de Jesús podamos salir adelante. Mire, de ese tiempo quiero hablarle, del tiempo de romper ciclos. ¿Por qué ciclos? Mire, nosotros, pues, quisiera ir adelantando en el tema. Quisiera comentarle, mire, Israel era un pueblo de costumbres. El latino, nosotros, yo siempre lo he dicho, somos un pueblo o somos una raza llena de costumbres, tradiciones. Nosotros nos gusta, y creo que el mundo entero está lleno de eso, ¿verdad? Israel era un pueblo de costumbre, de tradiciones. Por ejemplo, ellos se acostumbraron a la vida en Egipto, vivir como esclavos. Se acostumbraron a la vida de desierto, aunque murmuraban y decían muchas cosas,
pero se acostumbraron a la vida de desierto e inclusive se acostumbraron a un lugar que se llamaba Cades Barnea, porque ahí permanecieron 38 años, desde el momento que salieron hasta ese lugar de Cades Barnea, antes de heredar Canaán. De hecho, ahí se quedaron los que no creyeron, ahí se quedaron los que murmuraron. Es decir, fue un lugar como de donde se rompió un ciclo. Mire, Dios nos ha llamado a que rompamos ciclos. Es un tiempo de romper ciclos. ¿Y por qué ciclos? Porque creo que como seres humanos, a veces por la edad, a veces porque muchos anhelan otras cosas, cosas mayores. Entonces hay momentos que hay ciclos que hay que romper. En este caso, fíjese que en Deuteronomio 1:2, ya le voy a poner ahí los versículos, dice que 11 días había de camino desde Horeb por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Y me llamó la atención Deuteronomio 1:2 porque se parece mucho a lo que nosotros somos. Por eso vuelvo y repito, en 1 Corintios 10, versículo 6, dice que todo lo que le pasó al pueblo de Israel es como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores y pasemos las mismas angustias y cosas que tal vez el pueblo de Israel pasó, a pesar de que recibieron la bendición, ¿verdad? Entonces, aquí hay tres nombres. Está Horeb, que es donde el Señor, Horeb tipifica el desierto, Horeb tipifica la vida del pueblo de Israel en Egipto, porque en Horeb, que es el monte de Dios, ahí Dios le da la instrucción a Moisés de que va a sacar el pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán. Luego de salir de Egipto, de salir de la esclavitud de Egipto, dice que con brazo poderoso lo sacó. Dice que pasaron por el monte Seir. El monte Seir está en el desierto. Pero también dice que llegaron a Cades Barnea. Cades Barnea es el lugar donde ocurrieron muchas cosas hermosas, ahí donde Dios les dio agua, también Dios les dio la bendición, pero de ahí también ellos mandaron a explorar Canaán. Ahora, ¿por qué le toco estos tres lugares? Porque es la vida de Egipto, la vida del desierto y la vida a punto de entrar a Canaán. Eso somos nosotros, hermano. Y creo que es el tiempo, iglesia, del tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de romper ciclos, porque ya no podemos estar estancados. Creo que de acuerdo a la palabra y que el Señor me dé mucha gracia y sobre todo habilitación para poder trasladarle este tiempo. Mire, usted tiene que romper ciclos. Hay ciclos de pobreza, hay ciclos de miseria, hay ciclos en los que nosotros tal vez estamos mezclados, que más que mezclados estamos metidos de tal manera que no sabemos cómo. Mire, todo esto solo por la intervención divina del Señor es la que podemos salir de acá. Mire, hay gente en ciclos de vicios, por ejemplo, en ciclos de problemas de la familia, problemas en el trabajo, problemas en el ministerio incluso. Hay ciclos repetitivos, hay ciclos que están ahí. Entonces nosotros necesitamos tomar la decisión y salir de esos ciclos. Porque cuando vemos la palabra, dice Deuteronomio 2:1, ya para entrar en materia. La Biblia en las Américas, en Deuteronomio 2:1 dice, después nos volvimos y partimos hacia el desierto por el camino del Mar Rojo, como el Señor me había mandado. Entonces el Señor le da la instrucción a Moisés, porque mira que mucho tiempo habían estado, dice, y por muchos días dimos vuelta al monte Seir. Mire, el pueblo de Israel, guiado por Moisés, pero sobre todo guiado por el Señor, va hacia Canaán. Nosotros somos guiados por el Señor, guiados por el Espíritu Santo y vamos hacia Canaán, es decir, a la tierra de bendición. Pero este pueblo había dado muchas vueltas, o sea, estaba en un ciclo repetitivo. Hoy estaba en un lugar, siempre ahí cerca del monte de Seir, y mañana pasaba otra vez por el mismo lugar. Entonces ellos tenían promesa. Miren, nosotros podemos tener promesas, pero puede ser que estemos dando vueltas sobre alguna situación que nos limita a continuar para obtener la bendición. Usted y yo podemos tener propósito, podemos tener promesa, podemos tener planes, que sí los tenemos de parte del Señor. Pero cuando estamos tal vez estancados en una situación, estamos dándole vuelta al mismo problema, al mismo asunto. Entonces, eso nos hace desviarnos del camino hacia la bendición. Pero aquí hay algo muy hermoso, fíjese, por eso le decía que en el Señor hay esperanza, que esta noche este mensaje le pueda hablar a su corazón y que el Espíritu Santo pueda hablarle a su corazón de parte del Señor para que nosotros podamos tomar decisiones y ya no seguir dando muchas vueltas sobre lo mismo.
A veces nosotros damos vueltas en asuntos personales, estamos dando vueltas sobre lo mismo en asuntos religiosos, en asuntos laborales, en asuntos familiares, en asuntos tal vez de la iglesia, en tantas cosas del trabajo que nosotros estamos ahí dando vuelta, dando vuelta. Dios quiere que nosotros avancemos. Por eso le dice a Moisés, ¿sabes qué? Después de que nos volvimos y partimos hacia el desierto por el camino del Mar Rojo, como el Señor me había mandado, y por muchos días dimos vueltas al monte de Seir. Mire, aquí no se olvide que Israel era un pueblo de costumbres, de tradiciones, de ciclos, pero nosotros también somos un pueblo de costumbres, de tradiciones y de ciclos. Y aquí lo que el Señor le estaba diciendo es, sal y rompe esos ciclos con mi ayuda. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Mire, para más o menos ponerlo en autos aquí, para que usted pueda ver hacia dónde lo llevo, porque en Deuteronomio 2, lo voy a leer y después le explico. Dice Deuteronomio 2, haciendo una continuación de lo que le estaba diciendo, y el Señor me habló diciendo, ahí está el Señor hablándole a Moisés, bastantes vueltas habéis dado ya alrededor de este monte, volveos ahora hacia el norte. Fíjese que cuando usted lee Deuteronomio, a partir del versículo 1, Deuteronomio 1, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, del Pentateuco. Es decir, es el libro que habla de la vida en Canaán. Si usted quiere aprender cómo vivir en Canaán, léase Deuteronomio. Aquí Moisés está haciendo un recuento al pueblo de Israel, le está contando la historia, le está haciendo memoria de todo lo que habían pasado como pueblo. Ahora, él estaba contando al pueblo todo lo vivido en el desierto y hacia dónde Dios lo llevaba. Pero ¿por qué lo estaba haciendo él? Porque él les estaba haciendo un recuento para recordarle que las promesas de Dios seguían vigentes a pesar de la situación que estaban pasando. Yo le digo de parte del Señor en esta noche, mire, las promesas de Dios siguen vigentes para usted, para su casa, para su familia, a pesar de lo que pueda estar pasando, a pesar de la necesidad, a pesar del problema, a pesar de la enfermedad, a pesar de la situación difícil que tal vez pueda estar viviendo, pero la promesa está ahí. Mire, Moisés lo hacía para recordarles de dónde Dios los había sacado hacia dónde Dios los llevaba. El problema es que nosotros como cristianos podemos vivir y correr el riesgo de vivir en ciclos repetitivos. A veces nosotros nos acostumbramos tanto a algo que luego nos hace falta. Queremos vivir en ciclos repetitivos, creyendo que de esa manera el Señor se agrada y no. Ahora, yo quisiera pues tocar este tema como con pinza, porque realmente a veces hay ciclos que los repetimos no por culpa nuestra y esa es la idea del tema. Mostrarle que hay ciclos que nosotros podemos estar repitiendo, pero hay que salir de ellos. En otras palabras, mostrarle de que posiblemente estemos dando vueltas sobre el mismo lugar, sobre el mismo problema, sobre la misma discusión, sobre la misma actitud, sobre el mismo pensamiento, sobre las mismas cosas que por años nos han causado problemas en lo particular, en lo laboral, en lo personal, en lo familiar y en lo ministerial. Entonces, corremos ese riesgo de repetir cosas. Nosotros somos buenos repitiendo cosas. Y yo creo que no está bien, fíjese, no está bien, porque para romper ciclos, lo primero que tenemos que romper es el pensamiento erróneo, diría yo, que tenemos que si a mi mamá le pasó eso, a mí me va a pasar, o si a mi papá le pasó eso, a mí me va a pasar. No, usted tiene que pararse en la brecha y romper esos ciclos que le están afectando. ¿Por qué? Porque, mire, una persona que da vueltas sobre el mismo problema, una persona que no rompe un ciclo y está ahí estancado, precisamente eso le pasa. Es una persona que está estancada, pierde la visión de la vida, pierde la motivación de la vida. Se imagina qué difícil ha de ser todos los días el mismo problema, la misma discusión, las mismas actitudes, tal vez no en nosotros, sino que en los demás, o tal vez sí en nosotros. Qué difícil ha de ser que todos los días nos decepcionamos de ver que queremos salir adelante en Dios y no podemos. Son ciclos repetitivos. Qué difícil ha de ser ver que tal vez nos está pasando lo mismo que le pasó a mi mamá, lo mismo que le pasó a mi papá. Pero no es cuestión de culpar a ellos, sino que son patrones de conducta. No se olvide de eso, porque sobre eso vamos a trabajar. Entonces el monte Seir, cuando el pueblo de Israel estaba dando vueltas sobre el monte Seir, ellos estaban repitiendo el mismo patrón de conducta que tenían en Egipto. En Egipto todos los días ellos hacían adobe. Y creo que les mencionaba en alguna de las prédicas de estas semanas
de que ellos renegaban de hacer adobes, pero sus piernas se estaban fortaleciendo para poder alcanzar y completar la travesía que estaban a punto de iniciar por el desierto y llegar a Canaán. Entonces Dios les estaba permitiendo cosas que ellos no se daban cuenta que la situación difícil Dios la usó para una bendición para ellos. Entonces, después que nos volvimos y partimos hacia el desierto por el camino del Mar Rojo, me había mandado, por muchos días dimos vuelta al monte de Seir. Le vuelvo a leer Deuteronomio 2.1. Y fíjese que el Deuteronomio 2.2 y el 3, que usted lo ve ahí en su pantalla, dice, y el Señor me habló diciendo, bastantes vueltas habéis dado ya alrededor de este monte. Miren, ¿cuál es el problema de aquel que, o de aquella persona, el cristiano, la familia, aún el ministro, que da vueltas sobre lo mismo, que está en los mismos ciclos que le hacen daño, o en los mismos ciclos que tal vez no lo dejan avanzar? Se pierde la ruta, porque le están dando vuelta al mismo monte, al mismo problema, a la misma discusión, a las mismas situaciones, y eso nos hace perder la ruta. Entonces, como cristianos, a veces estamos acostumbrados, fíjese, a dar la vuelta sobre el mismo asunto. Ahora es tiempo de avanzar hacia Canaán. Mire, aquí dice, volveos hacia el norte, porque hacia el norte era un cambio de ruta. Eso es lo que el Señor les estaba enseñando a través de lo que Moisés le contaba al pueblo de Israel. Entonces, mire, ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Fíjese que, lo que me arreglo aquí esta situación, permítame, mire, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que ya Dios, mire, Dios le da al pueblo de Israel, le da la instrucción. Moisés haciendo un recuento de las cosas que estaban pasando. Moisés estaba haciendo un recuento de las cosas que estaban pasando. Entonces ya Dios le da la instrucción y le dice, ya basta de estar dando vueltas sobre el mismo problema. Entonces yo le digo de parte del Señor en esta noche, hermano, miren, ya basta. Y con todo respeto y cariño se lo digo. Nosotros, mire, el problema es que el enemigo quiere que usted y yo sigamos dando vueltas sobre lo mismo. ¿Para qué? Para que nos salgamos de la ruta, para que nos estanquemos, para que nos desanimemos, para que no avancemos hacia la bendición. Hermano, perdóneme, pero el diseño suyo, el diseño como familia, es que nosotros avancemos hacia Canaán, que es la tierra de bendición. Entonces, tomé como base el monte Seir. Mire lo que significa Seir. Mire lo que significa Seir. Seir es del hebreo 8165, que usted lo ve en su pantalla ahí, y significa áspero. Mire, Seir significa demonio, significa cabrito, significa tormenta, significa temor y significa arrebatar. Entonces usted mira, pastor, pero ¿qué nos quiere enseñar con eso? Entonces, lo que le quiero trasladar es que se da cuenta por qué es necesario salir y romper con los ciclos repetitivos que tal vez nosotros podemos estar pasando. ¿Por qué es necesario romper con esos ciclos repetitivos? Porque, mire, si nosotros no decidimos romper ciclos, si nosotros no decidimos salir de la misma situación que hoy nos tiene agobiados, ahora le aclaro algo, hay situaciones que no es porque nosotros querramos estar ahí, realmente no podemos. Entonces necesitamos la intervención del Señor. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no tomamos una decisión sobre el salir de eso? El cansarnos de eso y decirle, Señor, yo ya no aguanto esta situación, sácame y llévame en otra dirección guiados por el Espíritu Santo. Mire, yo veo aquí muchas cosas interesantes. Fíjese que Seir, porque estoy tomando como base Deuteronomio 2, versículo 1, 2 y 3. Y ahí el Señor, le perdone que reitere tanto, pero quiero que le quede grabado en su corazón y en su mente. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel, como nos lo dice a nosotros, sobre el monte de Seir has estado dando demasiadas vueltas. Cámbiale nombre al monte de Seir. El monte de Seir puede ser una enfermedad, una mala actitud, puede ser un problema financiero, un problema familiar, un problema laboral, un problema ministerial. Puede ser alguna situación que usted conoce y solo usted sabe en su corazón que está viviendo. Puede ser depresión, puede ser tristeza, puede ser un vicio. Y eso es el monte Seir, entre otras cosas. Entonces, ¿cuál es el problema si nosotros seguimos dando vueltas sobre el monte Seir? Que la situación se nos va a tornar áspera, pero también nosotros nos vamos a hacer ásperos. Dice que áspero es algo que carece de suavidad. Áspero es algo que nos quita la paz. Áspero es algo que no es suave. Entonces,
Si nosotros seguimos dando vuelta sobre el monte Seir y no salimos de ahí, hermano, nos vamos a volver ásperos o se nos va a volver áspero el camino. Pero me llama la atención lo siguiente. Fíjese que el Seir es una influencia de un demonio. Y es una influencia de un demonio que nos tiene atrapados y no nos deja salir del mismo ciclo que solo por Cristo se puede romper. Mire, los ciclos del cristiano solo por Cristo, se pueden romper. Y Seir también significa cabrito. Mire que aquí, pues yo decía, Señor, qué tremendo, porque, mire, cuando se habla de cabrito, en Mateo 25, 31 al 33, solo anote ahí para usted que siempre está anotando. Mateo 25, del 31 al 33 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, apartará de los unos de los otros, dice, apartará como el pastor aparta sus ovejas, dice, y apartará los cabritos a su izquierda y las ovejas a su derecha. Mire, cuando se habla de cabrito y de ovejas, cuando se hace la relación ahí, la analogía, está hablando de los que tienen salvación y de los que no tienen salvación. Está hablando de los que tienen salvación y se van a ser arrebatados, y está hablando de los que tienen salvación pero no se van a quedar a la tribulación. Esos son los cabritos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si nosotros seguimos dando vuelta por el monte Seir, si nosotros seguimos dando vuelta en el mismo problema y no queremos salir de ahí o no pedimos ayuda para salir de ahí, corremos el riesgo de tener actitudes de cabrito. ¿Cuáles son esas actitudes de cabra? Mire, el cabrito siempre quiere hacer daño. No sé si a usted le ha pasado, hermano. Yo he visto muchos videos ahí de las cabras que la persona le da la espalda y lo atropella por la parte de atrás. Bueno, así son aquellos que están dando vuelta en el monte Seir. Ahí, demasiado tiempo hemos dado vuelta, demasiado tiempo hemos estado en el mismo ciclo. Por eso tenemos que romper ese ciclo. Fíjese que el cabrito huele mal. No es que la oveja no huela mal, pero el cabrito huele mal. Porque, hermano, el cabrito anda de un lado para otro, corre de aquí, corre para allá, es inestable. Entonces, aquí corremos el riesgo de tener esa influencia, no solo demoníaca, sino que una influencia de convertirnos en cabritos, hermano, y quedarnos a la tribulación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros damos vueltas sobre el mismo problema, generamos una tormenta o entramos en una tormenta. Qué difícil es estar en una tormenta. Qué difícil, porque hay temor, hay angustia, hay muchas cosas, el agua cae, el viento sopla, perdemos el rumbo. Pero es tiempo que con la ayuda de su Espíritu, dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En la palabra está la solución. Dice que hay temor y hay cosas que son arrebatadas. Mire, nosotros nos hemos dejado arrebatar muchas cosas por estar en el mismo ciclo, dándole vuelta al mismo problema, dándole vuelta a la misma situación. Y Seir eso tipifica. Entonces yo decía, Señor, ayúdanos realmente, porque hermano, es necesario que recibamos ayuda del Señor. Es necesario que recibamos ayuda del Señor, porque diré que a continuación, entonces, estamos hablando de romper ciclos, es decir, no estar dando vueltas en el mismo ciclo, en la misma situación. Y eso lo usamos como ejemplo en el monte Seir de Deuteronomio 2, versículo 1 al 3. Porque el pueblo de Israel ahí estaba dando vuelta y había perdido en ese momento la dimensión de que no estaba en la ruta correcta. Si nosotros damos mucha vuelta en algo, perdemos la ruta hacia la bendición. Si nosotros damos mucha vuelta en algo, si estamos ahí permitiendo que esos ciclos se repitan, vamos a tener atmósferas ásperas, vamos a tener influencias demoníacas, vamos a tener actitudes de cabrito, vamos a estar permanentemente en tormenta, vamos a tener temores. Y hermano, nos vamos a dejar arrebatar la bendición, que es lo que el Señor nos quiere dar. Y mire que encontré ahí en la misma Biblia, encontré los hijos de Seir. Este ya no es Seir el monte, yo lo usé como una analogía, porque realmente Seir era un pueblo, fíjese, era una persona. Era un monte, pero también era una persona. Y aquí yo veo los frutos de permanecer en esa actitud. Estos son como los frutos, este es otro tema. Ya le voy a poner el significado de cada uno. Pero estos son como los frutos de permanecer dando vueltas sobre la misma situación. Hermano, son frutos por permanecer en ese tipo de atmósfera. Entonces son los frutos del patrón de conducta de Seir. Estos son los frutos del patrón de conducta. Acuérdese, es un patrón de conducta.
A veces el cristiano tiene patrones de conducta que él sabe que le está haciendo daño, pero no los quiere cambiar. Mire, en Primera de Crónicas 1:38 dice, los hijos de Seir fueron Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Ahora, ¿qué significan estos nombres? Porque dice que el nombre tipifica el oficio. Mire lo que significa estos nombres. Ahí está. Los hijos de Seir fueron Lotán, que significa un velo, una cubierta. Sobal, que significa como el que fluye. Zibeón significa como sumergido en color. Aná significa marchitar. Disón significa obesidad, cenizas. Ezer significa como una ayuda, un tesoro. Y Disán significa tría. Mire, paremos aquí un momento porque creo que vale la pena ponerle un cimiento sobre esta situación. Es tiempo de romper ciclos, hermano. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no queremos romper ciclos? Hay dos situaciones. ¿Nos vamos a estancar o decidimos seguir adelante? Ahora, si estamos ahí en ese mismo ciclo repetitivo, si estamos ahí en ese mismo monte seguir dándole vuelta, mire los frutos de estar dando vuelta. Entonces, hay personas que quisiera hacer énfasis en esto, hermano, porque la idea no es hacerlo sentir culpable, no, la idea es darle luz sobre las cosas que estamos enfrentando y basado en eso pedirle ayuda al Espíritu Santo, pedirle ayuda al Señor para que intervenga, que meta su mano, porque Cristo en la cruz venció todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros insistimos en dar vuelta en la misma situación? ¿Qué pasa si nosotros insistimos? Dice que viene como una especie de velo o cubierta. Entonces, estas son el tipo de personas o el tipo de cristiano, el tipo de ministro, me voy a poner ahí. Nos vamos a incluir todos ahí. Son los tipos de cristianos, ahí van las personas, las ovejas, los ministros y todos. Son el tipo de persona que tienen como una especie de velo, que tienen sus ojos tapados y no miran y ellos creen que su situación está bien. Y ellos piensan que todo va bien, que está bien lo que están haciendo, que el Señor está ahí y no. Tienen una especie de cubierta, es como un velo en sus ojos, en sus oídos, en su corazón. Eso es el fruto de permanecer. Por eso tenemos que romper los ciclos, hermano, porque esto es como una especie de un demonio, una influencia demoníaca que está en esa atmósfera de seguir. Y hay que seguir hacia el norte, hacia Aquilón, dice. Aquilón es el viento que viene del norte. Dice que Sobal es el que fluye. Entonces, ¿aquí qué pasa? La persona cuando sigue en el mismo ciclo repetitivo, que está dando vueltas sobre lo mismo, piensa que está fluyendo porque de repente las cosas van bien. Pero puede ser que esas cosas no agraden a Dios. Sí, hay gente que fluye. Le pongo un ejemplo. Viene un cristiano y abre una empresa y adultera el producto. Le va bien porque vende, pero eso no le agrada a Dios. Le falta integridad. Entonces, hay cosas que fluyen. Puede ser que, por ejemplo, un ministro de alabanza puede estar en pecado y dirige. Solo él sabe, él y Dios. Dios sí sabe, pero nadie más sabe. Pero tarde o temprano, él fluye, canta, hace lo que quiere ahí en el altar, pero tarde o temprano Dios lo va a evidenciar. Entonces, hay cosas que en nosotros pueden estar fluyendo por la actitud que estamos viviendo o por las vueltas que estamos dando sobre el mismo problema, pero tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que lo que fluía no era algo que agradaba a Dios. Zibeón es el tercer hijo, significa sumergido en color. Fíjense que aquí está sumergido en color, me recuerda al camaleón. El camaleón es alguien que se adapta y adopta el color de la situación que está viviendo. Es alguien que no tiene criterio. Es alguien que le dicen, ¿vos sos cristiano? Sí, pero lo dice así como con duda. ¿Por qué? Porque es alguien que esto es como los hijos, los frutos de permanecer en esa atmósfera de seguir, que hay que salir de ahí, hermano. Dice que se está marchitando, hermano. Si usted se está marchitando es porque está dando vuelta en el mismo problema. Si usted tiene un velo o una cubierta es porque está dando vuelta en el mismo problema. Si usted siente que no fluye es porque está dando vuelta en el mismo problema. Si usted siente que está sumergido en el color ahí, como el camaleón, es porque, hermano, está dando vuelta en el mismo problema. Si usted se está marchitando, es tiempo de romper esos ciclos.
Dios tiene vida, vida en abundancia. Dios tiene algo mejor para nosotros, para su familia, para su casa. Pero necesitamos salir. Dizón, que es el quinto hijo, significa obesidad, cenizas. Entonces, cuando nosotros damos vuelta por la misma situación, caemos en una costumbre, en una religiosidad. Y no podemos romper los ciclos porque estamos gordos. Tal vez estamos obesos espiritualmente. O estamos arrastrando cenizas de situaciones que ya Dios nos dijo que las soltáramos. Hay que limpiar el campamento, hermano. Hay que limpiar la casa, limpiar nuestro corazón de todas esas cosas que nos impiden avanzar hacia la bendición. Ezer significa tesoro y ayuda, pero aquí me quisiera quedar en la ayuda. Aquel que está dando vueltas sobre la misma situación es aquel tipo de persona que no tiene iniciativa y se acostumbra a que lo ayuden en todo. Sí, yo creo que la única costumbre que nosotros deberíamos de desarrollar y arraigarnos es pedirle ayuda al Señor. Obviamente Dios va a poner personas, familiares, trabajos, empresas, ministros que le van a ayudar, pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a pedirle ayuda al Señor. Y por último, Disán, que significa tría. Mire, la tría es difícil. Usted conoce el proceso de la tría. La tría es separar el trigo, el fruto, de la espiga. ¿Y cómo se separa eso? Le pasan por encima. Entonces, cuando nosotros estamos dando, dice, mucho tiempo habéis dado vueltas sobre ese mismo monte, mucho tiempo habéis dado vueltas sobre la misma situación, lo que el Señor nos está diciendo es, te van a trillar toda la vida. Si nosotros no decidimos romper el ciclo, nos van a trillar, hermano. Ahora, la trilla, ¿cuál es la bendición? Que sale el fruto. Pero después dice que la paja lo que sostiene el trigo es quitada y el viento se lo lleva. Entonces queda el fruto, el grano maduro. Ahora, hermano, la trilla duele porque le pasan por encima. Hay trilla en la que le golpean, le pasan un trillador sobre encima. Entonces, hermano, estos son 7 frutos de cosas que se dan en nuestra vida cuando nosotros no salimos del mismo círculo en el que estamos. Hay que romper esos círculos. Hay que romper y dejar de estar dando vueltas sobre lo mismo. Hermano, no puede ser que tengamos, qué sé yo, por decir algo, 80 años y estemos haciendo lo mismo que hicimos hace 60 años o hace 20 años, hace 10 años. Piense un momento hasta aquí. Piense un momento hasta aquí. Piense, ¿no será, Señor, que yo he estado nada más para los que anotan y son bien acuciosos? Ese término disón y disán lo tomé del diccionario Hitchcock, de ahí los demás están ahí en el original, ¿verdad? Entonces, ahora, entremos entonces, porque le decía, aquí hay 2 tipos de cosas. Aquí hay 2 tipos de posiciones. Aquella en la que la persona, por voluntad propia, sigue dando vuelta en el mismo problema. Y también aquella que no puede salir de esa situación porque está atrapada y no por voluntad propia, sino que no puede. Por ejemplo, una deuda es una situación que uno da vuelta sobre lo mismo, pero hay deudas que uno no las puede cancelar. ¿Por qué? Porque no tiene. Entonces hay que pedirle ayuda al Señor, pero hay que decidir romper esos ciclos de deudas. Mire las razones por las cuales una persona da mucha vuelta sobre algo. A la luz de la palabra yo encontré, pues nos quedamos ahí en el monte de Seir para poder aprender de eso. Lo que a continuación le muestro, hermano, usted que me escucha, le bendigo y que en el nombre de Jesús le pueda dar mucha luz sobre esto. Lo que a continuación le voy a mostrar son algunas de las razones por las cuales las personas, hermano, dan vueltas sobre lo mismo. No sé si le ha pasado. Fíjese que cuando ya uno está entrando a la edad de los abuelos que le llaman, los hijos se ríen de uno, lo digo en el buen sentido. Los nietos le dicen, papi, vos eso lo has contado. A veces hasta la esposa le dice a uno, ya es la 10ª vez que me contás lo mismo. Entonces, uno se ríe, pero ¿por qué lo cuenta uno? Porque son vivencias que de repente usted no se acordaba que ya las contó. Producto de la edad, producto de la emoción y producto de tantas cosas. Pero son cosas que se repiten. Entonces hay cosas, le aclaro, ¿verdad? Hay cosas que son buenas repetirlas. Si usted se reúne con su familia y la pasaron bien, repítalo, hágalo. Hay cosas que usted sabe que le traen bendición, que le edifican. Pero hay cosas, hermano, que esta noche en el nombre de Jesús rompamos esos ciclos y salgamos de eso. Mire, ¿por qué razón una persona da mucha vuelta sobre algo? Porque le da largas al asunto, ¿no? Mire, hermano, esta situación es
Qué difícil es encontrar a alguien que le da muchas largas al asunto. Ahora, depende qué asunto, ¿verdad? Depende qué asunto, porque le quiero aclarar algo. Usted tiene una hija de 20 años o la edad que tenga, ya edad para casarse, 20 y algo, ya graduada. Aclaro, ya graduada, lista para casarse. Y le aparece un muchacho ahí, lo conoce ayer y llega hoy y le dice, me quiero casar con su hija. No hablo de eso. Pero mire, por qué razón algunas personas dan mucha vuelta sobre algo? Porque le dan largas al asunto. En otras palabras, esto se llama procrastinar. Pero aquí es esperar mucho tiempo para arreglar las cosas. Hermano, arreglemos lo que tengamos que arreglar. Pero no le demos largas al asunto. Mire lo que le pasó a Jacob. Aquí utilicé como ejemplo a Jacob y a Esaú. Entonces, la primera razón por la cual nosotros a veces no rompemos ciclos o caemos en esos ciclos repetitivos y estamos dándole vuelta a lo mismo siempre es porque le damos muchas largas a los asuntos. Hermano, tomemos decisiones en el nombre de Jesús. Mire lo que dice la palabra en Génesis 32:3 y el versículo 5. La Nueva Biblia al día les leo aquí. Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú en Edom, que está en la tierra de Seir. Mire, Edom en la tierra de Seir. Y en el versículo 4 le da las instrucciones a los que él envió. Jacob envió una comisión. En el versículo 4 le da las instrucciones, pero me fui al 5 porque mire lo que dice. Ahora poseo bueyes, burros, ovejas y muchos esclavos. Ahí le estaba diciendo Jacob a su hermano Edom, ¿sabes qué? Yo tengo riqueza, no me quiero encontrar contigo para aprovecharme de tu riqueza. He enviado estos mensajeros para que te den la noticia de que regreso con la esperanza de que tengamos un encuentro amistoso. Bueno, usted conoce la historia de Jacob y Esaú. Miren, ¿cuál es el problema que había acá? Y si estamos hablando de personas, de cristianos, que le dan mucha vuelta a una misma situación y hoy están con problemas, es porque, hermano, le dan muchas largas a un asunto. No le dé largas a un asunto. Hay asuntos que entre más largas le damos, entre más lo vamos postergando, hermano, se vuelve como una bola de nieve, se vuelve como un gigante. ¿No será que ese gigante con el cual usted está peleando, Dios le dio la oportunidad de eliminarlo en algún momento? Ese problema, esa decisión, hoy se le ha hecho difícil y está tan grande. ¿Por qué? Porque usted la dejó correr. ¿No será que alguna situación en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, usted dejó correr? No sé por qué lo voy a decir, fíjese, pero siento en el espíritu decirle esto. Hay una persona, es mujer, hay una persona que llegó a la oficina y alguien comenzó a decirle cosas. Y esa persona desde el primer momento, ahora, claro, la mujer no es que quiere tener una aventura, le aclaro, ¿verdad? La mujer no es que quiere tener una aventura, sino que ella tal vez no dijo nada porque la persona que le decía cosas tenía un mando superior y ella temía que la fueran a despedir. El problema es que como no le dijo nada desde la primera vez esa persona, esa mujer, a ese varón, hoy está teniendo problemas por esa situación. Esa persona está está presionando más para hacerla caer. Entonces hay cosas, hermana, a usted se lo digo, sé que está escuchando. Hay cosas que hay que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas. No le demos largas a ciertas cosas, hermano. Si nuestros hijos, si usted ve que su hijo llega con algo que no es de él, enfréntelo. Si usted ve que su esposo de repente está perfumándose y cambiándose, ¿y para dónde vas? No, que voy a ir con mis amigos. Enfréntelo. Enfréntelo. No sé si sea cierto. Está difícil este tema, ¿verdad? Bueno, por ahí me lleva el Señor, hermano. Yo me dejo guiar por el Espíritu. Hermano, si usted ve que sus hijos están haciendo cosas que no son adecuadas, enfréntelos. Si usted ve que en su trabajo están pasando cosas inadecuadas, enfréntelas. Mire, Jacob y Esaú, usted sabe la historia. Esaú vende la primogenitura por un plato de lentejas. Jacob recibe la primogenitura, oran por él, se pelean y le dice, te voy a quitar la vida, le dice Esaú. Y viene la mamá, viene la esposa de Jacob, la mamá de Jacob lo saca y lo envía a otro lugar, allá donde Labán
donde su medio hermano Labán. Entonces, Raquel, Raquel era la de Jacob, era la esposa de Dios de Isaac, Dios de Abraham, la esposa de Abraham. Bueno, el punto aquí, hermanos, es que Jacob se pelea con Esaú. Jacob se pelea con Esaú. La esposa de Isaac era, la esposa de Isaac, Rebeca. Rebeca le dice a Jacob, ¿sabes qué? Vete porque te va a matar tu hermano. Entonces, el punto es que se pelean los dos y se van enemistados. Esa es una enemistad familiar. Hermano, y pasaron años, quizás más de 20 años, porque si Jacob estuvo donde Labán 20 años, nunca más tuvo contacto con su hermano. No arregló esa situación con su hermano, esa situación de enemistad que tenía con su hermano. Entonces, dice, Jacob envió mensajeros a su hermano. Entonces, cuando Jacob decide, mire lo que pasa aquí cuando nosotros le damos mucha vuelta a una situación y le damos muchas largas a un asunto. Mire, ese asunto tarde o temprano nos va a encontrar. Esa hija que usted oculta, que no tenía, tarde o temprano le va a tocar la puerta y le va a desbaratar el matrimonio. Eso que usted está haciendo en lo secreto y en lo oculto, que según usted nadie se va a dar cuenta, tarde o temprano va a salir. Hermano, es que yo le vengo a hablar una situación en la que nosotros estamos dando vueltas. Ya no le dé largas al asunto, enfrente lo que tenga que enfrentar. Y si usted es responsable, diga, mira, yo soy responsable. ¿Sabes qué? Me equivoqué. Vamos para adelante. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Jacob decide regresar al lugar de donde salió peleado con su hermano, esa misma situación lo iba a encontrar. Por eso él envía unos emisarios y le dice, ¿sabes qué? Yo regreso con la esperanza de que tengamos un encuentro amistoso. Después, ahí la historia sigue en Génesis 32:5, que ellos arreglan la situación y ahí usted conoce la historia. La puede leer en Génesis 32 a partir del versículo 7 en adelante. Ahora, yo quisiera hacer énfasis en algo. Hermano, pasaron 20 años, más de 20 años, y Jacob no arregló su situación. Pasaron mucho tiempo. ¿No será que hemos dejado, le hemos dado largas a un asunto por años, por meses? Tal vez hay una situación que tal vez de su esposa o de su esposo que le incomoda y usted por años lo ha venido soportando y hoy lo tiene a punto de tirarlo todo o hacerlo a un lado. ¿No será que hay cosas con su jefe o en su trabajo o con sus hijos o en el ministerio que por años usted ha venido soportando y que hoy están a punto de sacarlo del camino? Hermano, no le demos largas al asunto. Si usted y yo, todos tenemos el derecho a ser oídos y también tenemos el derecho a hablar. Todos tenemos el derecho a ser escuchados, todos tenemos el derecho a que se nos entienda. Todos tenemos el derecho a reconciliarnos, todos tenemos el derecho a ser tratados bien. Hermano, perdone, en la Biblia, para mí, porque hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y son muy bonitos, pero también están en la Biblia. Entonces, todos tenemos derecho a ser feliz, todos tenemos derecho a vivir bien, todos tenemos derecho a ser bendecidos. Pero hay cosas que nos están limitando porque nosotros seguimos dando vuelta en lo mismo. Aquí había una situación familiar, porque aquí es netamente familiar esta situación. Jacob y Esaú no arreglaron una situación y eso quedó ahí en el tintero. No, ninguno de los dos tomó la iniciativa para arreglar un asunto y le dieron largas, pasaron más de 20 años, hermano. Y Jacob, hermano, qué difícil es vivir. Hermano, qué difícil es vivir separado de una persona en la que nosotros tal vez por no arreglar la situación, nos perdimos años de bendición con ellos. Qué difícil ha de ser padres que perdieron años de bendición con sus hijos por no pedir perdón. Qué difícil ha de ser esposos o familias o personas, hermano, que tal vez nosotros, amistades que se echaron a perder por una situación que pudo haberse arreglado en su momento y no se arregló. Entonces no le dé largas al asunto, porque va a estar ahí en el monte de Seir, dando vueltas en el mismo asunto y va a romper ciclos. Hermano, hay veces no podemos, pero Dios sí puede. Hay veces, hermano, mire, duro, a veces uno no puede arreglar ciertas cosas porque puede más el orgullo nuestro, puede más la altivez nuestra.
puede más las situaciones, no medimos el riesgo a veces y nos equivocamos y dejamos todo así. Fíjese que en 2 Corintios 5:19 dice, esto es en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aquí está hablando el apóstol Pablo, pero me quedó sonando ahí, me gustó cuando dice que Cristo nos reconcilió en la cruz. Entonces, si Cristo, que es Cristo, murió por usted y por mí para reconciliarnos con el Padre, entonces ya no le demos largas al asunto, hermano. Ya no le demos largas al asunto, porque y me atrevería a decir que muchos de nosotros estamos prejuiciados sobre situaciones que no hemos vivido y en el momento que las arreglemos, nada que ver con lo que nosotros pensamos. Porque eso es lo que le pasaba a Jacob, porque cree que Jacob mandó una comitiva de mensajeros, porque él se imaginaba que Saúl lo iba a estar esperando con una espada para cortarle la cabeza, y nada que ver, hermano. Entonces, ¿sabe qué nos dice esta noche el Señor o este día, el día que usted escuche este mensaje? ¿Sabe qué? No le dé largas a un asunto, enfréntelo, porque se le va a hacer un gigante que después no lo va a poder derribar. Se le va a hacer una bola de nieve que lo va a arrastrar. No le dé largas a un asunto. Si usted siente que hay un pecado que le está afectando, confiéselo. Dígale, pastor, mire, ore por mí. Tengo una situación en mi corazón que no la puedo soportar, que me está llevando en este torrente. Ore por mí. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Usted sabrá qué cosas no le tiene que dar largas al asunto. Entonces, mire, ¿por qué la gente da vuelta sobre lo mismo? Porque no escucha el consejo adecuado. Es que hay personas que escuchan el consejo, pero no el adecuado a veces. Mire, en el 100%, casi en el 90% de las administraciones, la persona tiene la salida, ella sabe. Lo hemos visto a lo largo de todos estos años. Entonces, ¿por qué la persona no rompe ciclos y da vuelta sobre lo mismo? Por no escuchar consejo. Hay personas, hermano, que no les gusta escuchar un consejo adecuado. ¿Sabe cuándo nosotros? Ahora, le abro mi corazón. Creo que a nadie le gusta escuchar lo que no quiere oír. Sí, seamos honestos. Ahora, que eso no sea una excusa para decir, no, mejor no voy a contar o no voy a pedir consejo. Vamos a seguir dando vuelta. Esa figura que usted mira ahí es el monte Seir. Imagínese el pueblo de Israel dando vueltas sobre ese mismo monte. Entonces, ¿qué pasa? La gente da vueltas sobre lo mismo porque no quiere escuchar el consejo. No quiere escuchar el consejo. Voy a correr, hermanos, porque sí creo que el tiempo me ha avanzado. Dice Deuteronomio 1:44. Pero salió a nuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, en el monte Seir, y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. Entonces, paremos acá. Mire, ¿qué pasaba acá? Fíjese que esta derrota hizo que el pueblo de Israel se estancara en ese lugar. Entonces, cuando nosotros no escuchamos el consejo adecuado, nos estancamos, porque seguimos dando vuelta en el mismo lugar y no avanzamos. Entonces, mire, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? El pueblo de Israel conocía, mire, si hay pueblo que conocía y había visto la mano de Dios, eran ellos. Pero era un pueblo obstinado, hermano, rebelde, de dura cerviz. Miraban la nube de día y la columna de fuego de noche, pero siempre murmuraban. Entonces, el Señor se molesta con ellos y le dice, mire qué tremendo. Llegan a ese lugar y le dice a Moisés el Señor, mira Moisés, estoy molesto con el pueblo de Israel porque se quejan mucho, son negativos, pasan murmurando, son desobedientes. ¿Sabes? En este momento yo estoy molesto con ellos, dice el Señor. Entonces va Moisés y le dice a ellos, no se lo dice en forma de chisme, sino que les dice, arrepiéntanse, por favor arrepiéntanse. Entonces no escucharon el consejo. Y cuando usted lee del versículo 42, dice, el Señor me dijo, diles, no suban a pelear, pues yo no estoy entre vosotros. Porque lo que el Señor les mandó a decir es, en este momento, si ustedes suben a pelear contra un enemigo, los van a derrotar porque yo no estoy con ustedes. Entonces ellos, como vieron que eran buenos y como habían tenido victorias anteriores sobre todos esos pueblos
que en el desierto les tocó enfrentar. Entonces ellos dijeron, nosotros podemos, y se fueron a pelear. Dice, y os hablé, Deuteronomio 1:43, y os hablé, pero no quisiste escuchar. Al contrario, os rebelasteis contra el mandamiento del Señor y obrasteis, mire, con presunción. O sea, presuntuosos. Se creían la última Coca-Cola del desierto, con respeto, lo digo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Pero salió a vuestro encuentro el amorreo. Entonces Dios permitió que el amorreo que vivía en el monte de Seir los persiguiera como hacen las avispas y los derrotaron en Seir hasta Horma. Entonces ellos obtuvieron derrota. Hermano, hay derrotas que nosotros tenemos en la vida por no escuchar consejo. Proverbios 19, 20 y 21 dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Proverbios 19, 20 y 21, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre. Proverbios 19, 21. Mas el consejo del Señor prevalecerá. Entonces, ¿qué consejo hay que escuchar? El del Señor. ¿Dónde lo veo, pastor? En la Biblia, escuchándolo, escuchando su palabra, leyendo su palabra, orando, pero también escuchando de repente un ministro delegado por el Señor que le puede dar un buen consejo. Su padre le puede dar un buen consejo, su madre, un familiar le puede dar un buen consejo, pero nosotros tenemos que escuchar un consejo para enmendar. ¿Por qué da vueltas la gente? ¿Por qué no rompe ciclos? Porque no escucha el consejo adecuado. Veamos un tercero. Mire, se parece mucho a procrastinar. El siguiente que yo encontré así ya para ir terminando. ¿Por qué da vueltas la gente? ¿Y por qué no rompe ciclos? Porque, hermano, le gusta evadir los asuntos pendientes. Entonces, la persona, como le mostré al inicio, la persona no solo le da largas a un asunto, sino que los evade. Hermano, qué difícil es ver a alguien que evade los asuntos. Porque mire que acá, ¿por qué evade los asuntos? Mire qué tremendo. Son dos cosas que hace este tipo de persona. Miren, dos cosas hace este tipo de personas. Deuteronomio 2:12. Y en Seir, mire, ahí está Seir, habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia. Mire, los hijos de Esaú eran aquellos que Dios les había dado el monte Seir como heredad, los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia. Estos hijos de Esaú son los mismos hijos de Seir que les mostré al inicio. Entonces ellos vivieron ahí. Es una atmósfera. Este monte era una especie de atmósfera. Y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Entonces, ¿qué le quiero decir ahí? Esta palabra, fíjese que no sé si se va a ver ahí, tal vez quisiera marcársela, pero esta palabra, los horeos, por aquí creo que se lo estoy marcando. Mire, esa palabra, los horeos, significa cueva. Esa palabra, horeos, significa cueva. Yo decía, Señor, qué tremendo, porque hay personas que se encuevan o están en una prisión huyendo del problema, no lo quieren enfrentar. Entonces hay dos tipos de personas, aquellos que le dan largas al asunto para no resolver y aquellos que mejor se esconden del problema. Hermano, no sé si le ha pasado, fíjese. Ojalá que no, pero tal vez lo ha visto. Fíjese que hay esposos, perdón que lo diga de esta manera, pero hay esposos que mandan a la esposa a arreglar los asuntos. Sí, ellos son los que tienen que arreglar el asunto. Anda a decirle a fulano que no le puedo pagar, que le voy a pagar hasta mañana. Vaya, dígaselo usted. A la esposa la tienen de mandadera ahí. Vaya, le mandan a la esposa y le dicen, mira, mi amor, anda a decirle a fulano que me preste la cámara fotográfica, por decir algo. Pero hermano, aquí, mire, el pueblo de Israel llega, están en conquista, van hacia Canaán, llegan y se establecen y comienzan a dar vueltas sobre ese monte. Y en Seir habitaron los horeos. Entonces había una influencia de los horeos, había una influencia de cueva y de prisión. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros evadimos los asuntos que tenemos que enfrentar, es porque estamos encuevados. Ahora, aquí hay un problema, yo lo decía el domingo en lo que predicaba. Miren, ¿vale la pena refugiarse en una cueva? Como lo hizo David en la cueva de Adulán para salir como valientes. Pero los que están dando vueltas sobre el monte Seir corren el peligro de esconderse en una cueva
y quedarse ahí permanentemente. Y que otros, entonces, ¿cuál es el problema? Estos son aquellos, con respeto lo digo, hermano, estos son aquellos que le dejan problemas a sus familias. Estos son aquellos padres que les dejan deudas a sus hijos. Estos son aquellos padres que no resuelven la patria potestad de sus hijos y queda un solo desorden ahí al momento de una herencia. Difícil, ¿verdad? Pero también son aquellos que están presos por algún vicio, por alguna cuestión, y no pueden salir de ahí porque están en la misma cueva. Pero dice que donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Entonces busquemos ser liberados y libertados por el Señor. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces, Dios quiere que confiemos en Él, que llevemos todas nuestras cargas y ansiedades en Él, pero que no nos apoyemos en nuestro propio pensamiento, porque si no seguimos consejo, acuérdese que esto viene como una cascada. Si no seguimos consejo, hermano, no vamos a poner en práctica lo que el Señor quiere, sino que vamos a aplicar nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría. Hermano, no evada los asuntos pendientes, enfréntelos. Hay gente que tiene una lista de asuntos pendientes, enfrentémoslos, porque si no vamos a seguir dando vueltas sobre lo mismo y no vamos a romper el ciclo. Otro que yo encontré, fíjese que ya es bien interesante, tal vez me quede ahí por cuestión de tiempo. Encontré otro, no cruzaron el Jordán. Pastor, ¿y es que acaso hay que cruzar el Jordán? Sí. Mire, si no cruzamos el Jordán, no vamos a obtener Canaán. Si no cruzamos el Jordán, no hay bendición. Hermano, perdone, si Cristo, que es nuestro Dios, que es nuestro Padre, se bautizó, se humilló en el Jordán, se bautizó, es decir, Él se bautizó en el Jordán como ejemplo. Hermano, ¿quiénes somos nosotros para no cruzar el Jordán? Josué 12:7. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, no del otro lado del Jordán, porque del otro lado del Jordán está Canaán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Jalac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. Entonces aquí hay un repartimiento, pero este repartimiento, hermano, mire, aquí hay algo bien tremendo. ¿Cuál es el problema de no cruzar el Jordán? Mire, cuenta la historia que obviamente el pueblo de Israel había sido bendecido, pero habían 3 tribus que habían sido súper bendecidas, es decir, que tenían mucho ganado, que era Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Eran 3 tribus. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Rubén, que es el primogénito, Gad, que es criterio divino, y Manasés, que es olvido. Perdón, es olvido. Entonces, estas 3 tribus estaban siendo bendecidas. Cuando van hacia Canaán, que ya derrotaron a sus enemigos y van llegando, llegan a este lugar y miran que hay mucho ganado para ellos, que hay mucho pasto para su ganado. Entonces, ¿sabe cuál es este problema? ¿Quiénes no cruzan el Jordán? Los que solo piensan en sus intereses. Hermano, ore por mí, pero como yo estoy bien, sí voy a orar por usted y se nos olvida. Pero no va a estar un familiar enfermo, hermano, porque ahí estamos. Hermano, deme un buen consejo, hermano, ayúdeme. Hermano, haga una llamada, llame a esa persona que no hemos llamado en mucho tiempo, hermano, no te he visto en la iglesia, ¿cómo has estado? ¿Por qué? Porque a veces mire, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de indolencia, producto del espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué pasa? No cruzaron el Jordán. Hermano, hay que cruzar el Jordán, porque el Jordán es humillarnos delante de él. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano del Señor para que él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces Dios quiere, 1 Pedro 5:7 en adelante, ahí está. Entonces Dios quiere que nos humillemos, hermano, necesitamos humillarnos. La gente que no cruza el Jordán es porque está llena de prejuicios, está llena de orgullo. Y mire que algo bien tremendo, porque el camino hacia Seir, en este caso de Josué 12:7, es Jalac, es el monte de Jalac. ¿Y sabe qué significa? Desnudo. Entonces hay personas que no tienen cobertura, no tienen la cobertura del Espíritu Santo, es decir, su presencia, por el orgullo y la altivez que tienen. Hermano, hay gente tremendamente altiva. Miraba hoy un video y lo hizo un cristiano, obviamente, está en un cementerio.
Entonces le hace la pregunta, obviamente es actuado, ahí le hacen la pregunta, ¿qué andas haciendo aquí? No, dice, ando buscando aquí los carros y las casas, y no las encuentro, mira esta familia, y comienza con todo respeto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la enseñanza ahí? Que en el cementerio, hermano, ahí no hay casas, no hay carros, ahí, para el que no era cristiano, el que no tenía a Cristo en su corazón, hasta ahí llegó su vida, luego va a llegar al infierno. Pero para los que tenemos a Cristo en el corazón, el morir es dormir, nada más es un paso hacia la vida eterna. Pero aquí yo veo que este pueblo había conquistado, pero se acomodaron de este lado del Jordán. ¿Sabe qué? Le estaban diciendo al Señor, no nos interesa, Señor, la promesa, porque lo que estamos viendo aquí ya lo tenemos seguro. Entonces, ¿sabe quiénes no cruzan el Jordán? Aquellos que están dando vueltas sobre lo mismo, porque son aquellos que viven, su fe está depositada en lo que tienen y lo que ellos han logrado a través de su esfuerzo, a través de su dedicación, que es válido. Sí, pero el problema es que su fe está basada en lo que tienen y no en la promesa que Dios les da. Hermano, hay promesas que Dios nos ha dado. Así que por favor, vayamos para adelante en el nombre de Jesús. Se lo doy rápido porque sé que usted anota. ¿Quiénes dan vueltas sobre la misma situación? ¿Quiénes no rompen ciclos? Aquellos que no cruzan el Jordán. Crucemos el Jordán, porque dice que al altivo Dios lo ve de lejos, pero al humilde Dios lo exalta. ¿Quiénes no cruzan el Jordán? Los que actúan sin la presencia de Dios. Hay personas que piensan que estar dando vueltas sobre la misma situación es de Dios y no es de Dios. Los ciclos hay que romperlos para bien, porque los ciclos de Dios son virtuosos, pero los ciclos del mundo son círculos viciosos. Dice Jueces 5:4, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon su lluvia o su agua. Hermano, no va a llover si nosotros no tenemos la presencia del Señor. No va a llover si nosotros, no va a llover sobre nuestro corazón, sobre el terreno fértil, si nosotros no tenemos la presencia del Señor. Entonces Dios salió de Seir, miren. Entonces el pueblo de Israel pensaba que Dios estaba en Seir y estaban dando vueltas sobre el mismo monte. Hay ciclos que para romperlos tenemos que darnos cuenta que ya Dios se fue de ahí, hermano. Ya Dios se fue de algunos lugares que nosotros estamos insistiendo. Ya Dios se fue de alguna relación que nosotros estamos insistiendo. Ya Dios se fue de alguna situación familiar, laboral, personal, aún ministerial, que nosotros insistimos y ya Dios no está ahí. Hermano, Dios no está en los lugares que a veces nosotros creemos que está. Pastor, dice que donde 2 o 3 en mi nombre esté, ahí está Él. Sí, pero hablo de la presencia que transforma, la presencia que restaura, la presencia que sana, la presencia que edifica, la presencia que le da a usted esa bendición de estar en Canaán. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, entonces se da cuenta que Dios sale, Dios se pone triste y se aleja a veces. Entonces hay alejamientos que Dios los permite para que nosotros seamos restaurados. Hay pruebas que a veces Dios las permite para que sane nuestro corazón. Entonces no le meta más líos a su prueba con actitudes que tal vez puede ser que usted crea que están bien, pero a Dios no le agrada. Revíselas. Si la actitud que usted tiene en este momento no le da paz y le trae problemas, no es de Dios. No es de Dios. Si la actitud que usted tiene en este momento es contra lo que dice la palabra, no es de Dios. Entonces tiene que pedirle al Señor dirección, sabiduría. Encontré otra, hermano, porque creo que actuar sin la presencia de Dios, hermano. Si tu presencia conmigo no va, decía, no, yo no voy a ningún lugar, dice ese versículo, pero Moisés lo dijo, si tú no vas conmigo, Señor, yo no me muevo de este lugar. Mire qué lindo Moisés. Hermano, Moisés, ¿sabe cómo es esto? Como que a usted le diga, mira, te doy una iglesia de 1 millón de personas para que vayas a predicar ahí, que tú la dirijas. Entonces la persona se emociona. A Moisés así le dijeron, te doy una iglesia de 5 millones, te la doy con todo, tú la vas a llevar, tú la vas a dirigir. Pero Moisés sabe qué dijo, si tú no vas conmigo, yo no quiero nada. Esos son los que rompen ciclos, los que anteponen sus intereses por lo que conviene al reino, por lo que conviene a la obra del Señor. Termino acá, hermano. Termino acá en el nombre de Jesús. ¿Y quiénes son los que dan vueltas sobre el mismo tema? Los que no conocen nuestros tiempos. Hermano, usted tiene que conocer el tiempo. Usted tiene que conocer cuándo es tiempo de moverse. Usted tiene que conocer cuándo es tiempo de corregir.
situaciones en su vida, en la casa, en la familia. Usted tiene que conocer cuándo es el tiempo aún de pedir cosas en su trabajo. Usted tiene que reconocer cuándo es el tiempo de tomar decisiones, de enfrentar algo, de pedir ayuda, de pedir consejo. Usted tiene que conocer el tiempo que estamos viviendo porque Dios nos ha prometido venir por su iglesia. Usted tiene que conocer el tiempo escatológico que estamos viviendo, el tiempo en su trabajo, el tiempo en la familia, el tiempo en su casa, el tiempo en el ministerio. Mire lo que dice ahí termino, Isaías 21:1, 11, perdón, dice, esta es una profecía contra Dumá. Alguien me grita desde Seir, mire, alguien me grita desde Seir, Centinela, ¿qué hora es en este momento de la noche? Centinela, ¿cuánto falta para que amanezca? Entonces yo le digo algo de parte del Señor. Quizás nosotros hemos estado dando vueltas hace muchos días sobre la misma situación, hace muchos meses, hace muchos años, pero viene el tiempo de que el amanecer va a llegar. Entonces necesitamos conocer cuál es nuestro tiempo. Mire, no se aleje de Dios. Aférrese al Señor en este último tiempo. Aférrese más que nunca. No se aleje de Dios. No se aleje de Dios por cosas que tal vez nos pasaron o nos están pasando. No se aleje de Dios porque las cosas no van bien. No se aleje de Dios porque tal vez las cosas no se están dando como nosotros habíamos planificado. Pero al final Dios es Dios, hermano. Dios es Dios de valles, de montes, porque todo el lío comenzó aquí. Porque le dijeron al pueblo de Israel, tu Dios no es un Dios de montes, solo es un Dios de valles. Y ellos comenzaron a darle vuelta, así era una práctica. Entonces, mire qué tremendo, aquí es algo muy hermoso. El Señor me pone en esto en el corazón en este momento. Fíjese que, ¿sabe por qué también ellos, a pesar de lo malo, Dios lo usó para bien? Porque aprendieron cómo se da vuelta a una montaña para derribarla, cómo se da vuelta a Jericó para conquistarla. Entonces ellos dieron muchas vueltas en el monte de Seir hasta que el Señor les dijo, vamos para adelante, porque se estaban entrenando para darle vuelta a la ciudad de Jericó y tomarla. Entonces, las vueltas que usted ha estado dando hasta este momento, ¿sabe para qué? Es para, Dios lo ha estado entrenando o la ha estado entrenando, hermana, para que usted pueda conquistar en el nombre de Jesús. El centinela responde, mire, llegará la mañana a su debido tiempo, pero todavía es de noche. Si tienen que saber cuándo llega, vuelvan a preguntarme. Eso dice el Señor, fíjese esta noche. Saben, yo le digo de parte del Señor, llegará la mañana. Llegará la mañana. Entonces usted tome conciencia esta noche de cuál es su situación. No que lo haya ya alcanzado, que ya ha llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosiga a la meta, hermano. Pero me quedo con este versículo. Me quedo con este versículo. Quizás usted le está preguntando al Señor, ese centinela es el Espíritu Santo. Tal vez usted le está preguntando esta noche al Señor, y termino aquí, hermano, termino aquí. Tal vez usted le está preguntando esta noche al Señor, ¿sabes qué, centinela? ¿Qué hora es en este momento? Tal vez usted, hermano, hermana, o usted que me mira o va a ver este mensaje, la está pasando difícil, porque siente que ha estado dando vueltas sobre la misma situación, el mismo problema, las mismas actitudes en otras personas, en la familia, en el esposo, en la esposa, las mismas situaciones, en el ministerio, en el trabajo, lo mismo, ahí dando vueltas sobre lo mismo. Y usted no lo puede superar. Y usted tal vez le está diciendo al Señor, centinela, Espíritu Santo, ¿qué hora es en este momento? ¿Qué hora es en este momento? ¿Qué hora es de la noche? Fíjese, hay oscuridad. ¿Cuánto falta para que amanezca? Tal vez ya está desesperado por la situación que está viviendo y usted está diciendo, Señor, ¿cuánto falta para que amanezca? ¿Cuánto falta para poder salir de esta situación? Yo quisiera orar, fíjese, quisiera ministrar esta palabra, porque sé que hay personas que están pasando procesos duros en su economía, con deudas, con escasez, que hay personas que están pasando procesos duros en la enfermedad, con enfermedades en el corazón, en sus órganos internos, en el hígado, en el páncreas, en sus órganos o en el sistema biliar, por ejemplo, en todo eso. Tal vez con piedras en el riñón, piedras en la vejiga o
o en la uretra, o perdón, ahí en la vesícula. Hay personas que tal vez están pasando situaciones duras en el trabajo, no encuentran trabajo, o tal vez el trabajo que tienen no les da tiempo ni de respirar. Tal vez hay situaciones difíciles en el matrimonio, con los hijos. Y tal vez usted esta noche le está diciendo, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué hora es en este momento de la noche? ¿Cuánto falta para que amanezca? ¿Y sabe qué le dice el Señor? Mira, llegará la mañana a su debido tiempo. Tome esa palabra, hermano, con eso cierro. Llegará la palabra a su debido tiempo. Llegará la solución a su debido tiempo. Llegará la provisión a su debido tiempo. Llegará la sanidad a su debido tiempo. Eso le dice el Señor esta noche. Pregúntenme más tarde. No se cansen de preguntarme, dice el Señor. No pierda la fe, hermano. No pierda la fe. No pierda la fe. Tal vez ha estado dando vueltas sobre algo. Esta noche usted rompa el ciclo, porque el Señor dice, llegará la mañana a su debido tiempo. Padre, yo te doy gracias por este momento. Bendigo tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, agradezco tu bendición, Padre. Sé que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Honro tu nombre, Señor. Sé que nos vas a ayudar a romper estos ciclos, que ya no vamos a dar vueltas, Señor, sobre lo mismo. Ya no vamos a dar vueltas sobre lo mismo. Y que a partir de hoy, con la ayuda de tu Espíritu Santo, nosotros vamos a romper todo ciclo. Rompemos, Señor, en el nombre de Jesús, todo ciclo de brujería, todo ciclo de hechicería, todo ciclo de pobreza, de miseria, Señor, de estancamiento. Rompemos, Señor, todo ciclo de deudas, todas situaciones, todo divorcio, toda separación, toda situación. Señor, rompemos todo ciclo de desánimo a nivel espiritual, todo ciclo de desánimo a nivel laboral, a nivel ministerial. Señor, lo reprendemos y lo rompemos en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, te doy. Te ruego, Señor, por Walter, Dios, para que pueda darle una sanidad total, Señor, en su corazón, en esa situación de su pie, Señor, que pueda sanar totalmente a Jorge, Señor, a la distancia, Dios, que él pueda ser limpio, Señor, de todo cálculo o de cualquier situación que se pueda estar gestando ahí en el nombre de Jesús. Reprendemos, Señor, todo espíritu de muerte, reprendemos todo espíritu de enfermedad de nuestra casa, de la iglesia, de todos los que nos oyen, en el nombre de Jesús. Y Dios, ayúdanos a poder llegar, salir de Seir y llegar a Canaán, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Le bendigo, hermano, en el nombre de Jesús. Espero que le haya edificado. Bendiciones.